Bienvenidos a JNE Noticias, soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos en la siguiente media hora informativa. Comencemos viendo nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales son independientes de los poderes ordinarios del Estado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habilita plataforma para recibir aportes sobre reforma política. Dos de las 25 regiones serán gobernadas por mujeres. Comenzamos rápidamente con nuestra información. Especialistas electorales advierten daños a la democracia por proyecto de ley que recorta el mandato de las autoridades electorales del JNE y la OMP. En entrevista a Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la PUC, y José Naupari, experto electoral, hablaron sobre el proyecto de ley que busca recortar por única vez el mandato del jefe de la OMP y el presidente del JNE. No responde, es independiente de los órganos, sobre todo los poderes del Estado ordinario. Una cosa son las autoridades democráticamente elegidas y otra cosa son los titulares o miembros de los organismos electorales autónomos. En el caso del Congreso, no tienes renuncia de congresistas, no tienes revocación de congresistas, no tienes renovación parcial de congresistas y al final del día los únicos que podrían terminar disponiendo quiénes se van son ellos mismos. ¿A través de qué? Justamente una iniciativa de reforma constitucional. En el caso de, por ejemplo, el jefe de la OMP, si el jefe de la OMP incurre en alguna falta grave, la JNJ, que es la que lo nombra, lo va a retirar. Claro. Si en el caso del presidente de jurado de elecciones eventualmente se considera que había un accionario irregular, la JNJ, porque sigue siendo un juez supremo, también lo puede apartar. Tuesta Soldevilla también refirió que el mandato de los jefes de la OMP y el RENIEC son establecidos por concursos públicos de méritos por la Junta Nacional de Justicia. El jefe de la OMP y jefe de RENIEC, por constitución, son elegidos por concurso público de méritos por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 4 años. Y es la única institución, la Junta Nacional de Justicia, que ante una denuncia y un proceso disciplinario los puede remover del cargo. El caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones no se entiende, pero su función y su papel. Él preside un pleno de 5, donde todos son iguales, y donde obviamente votan las resoluciones y se responsabilizan de ellas como colectivo. Y él, presidente, nace de una elección entre pares de los vocales supremos de la Corte Suprema, la única instancia que podría removerlo. De otro lado, el ex jefe de la OMP señaló que frente a las diversas reformas que se plantean, aún no está claro que en abril del 2024 habrán elecciones generales. Además, planteó que es bastante probable que los problemas profundos que tiene el país no puedan ser solucionados en el corto plazo. No está claro todavía, no es seguro aún que tenemos elecciones en abril del 24. Este es un serio problema porque creo que el Congreso de la República no está asumiendo una responsabilidad a estas alturas de una crisis tan profunda, una crisis con tantos efectos negativos en distintos ámbitos de nuestro país. José Naupari recordó que el proceso electoral del 2021 tuvo el aval de diversas instituciones nacionales e internacionales respecto a la transparencia e idoneidad de la votación. A diferencia de eventualmente otros países, no haya habido un informe de edición electoral que haya dado cuenta de graves irregularidades, creo que daría cuenta que no existió. Adicionalmente a ello, habría que recordar que, ojo, ¿no? Entre el 2021 y el 2022 ha habido una elección también, ¿no? Elecciones regionales y municipales de 2022. Sí, claro. Entonces, a muy pocos y a muy pocas he escuchado eventualmente que quieran enfatizar las críticas en función a lo que se ha hecho ahora, ¿no? Porque al final del día lo importante también es la vocación de autocrítica que deben tener todas las entidades y todas las autoridades y funcionarios, ¿no? Momento de la entrevista. Y ya está con nosotros vía Zoom el doctor José Thompson,
director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día, doctor. Gracias por aceptar la entrevista. Comencemos, por favor, explicándole a los ciudadanos que nos están viendo, tanto por televisión como por las redes sociales, cuál es la función de la UNIORE, por favor. Sí, claro. Bueno, la institución que yo dirijo, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que es una sección del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es la Secretaría de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Esta es una instancia que agrupa a los organismos electorales desde Canadá hasta Chile, es decir, todos los de América Latina, Estados Unidos y algunos del Caribe. Tiene una larga trayectoria en observación internacional con varios cientos de misiones de observación realizados fundamentalmente en lo que es la región latinoamericana. Y es una observación técnica calificada porque es una observación de pares a pares, ¿no? De colegas a colegas. Y lo que busca esta observación, evidentemente, es constatar que los procesos electorales se hayan llevado adelante de la manera adecuada a los estándares internacionales y nacionales, pero también busca dejar recomendaciones para que los procesos electorales puedan, digamos, superar algunas dificultades que puedan tener. No hay proceso electoral perfecto y por lo tanto todas elecciones son perfectibles en el futuro y eso siempre representa un reto para los organismos electorales. Así es, doctor. La misión de la UNIORE ha participado en diversas elecciones presidenciales, pero en sus análisis o conclusiones, ¿hay observaciones en común con respecto a los países de la región? ¿Qué se ha encontrado? Bueno, de las cosas que se han encontrado que, bueno, nos llevaría a no esta entrevista, sino probablemente una conferencia completa, lo que la UNIORE ha podido hacer en el marco de la observación. Como le decía, son cientos de informes de observación en todo lo que es América Latina y en varios de los países del Caribe. Y bueno, Doctor. de lo que se ha encontrado es fundamentalmente un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los organismos electorales para llevar adelante las elecciones. Y aquí se trata no solamente de hacer elecciones legítimas, sino de hacer elecciones que sean cada vez más incluyentes, más profesionales y que puedan superar las desigualdades que existen en todos nuestros países. En ese sentido, digamos, la UNIORE ha constatado que la figura de los organismos electorales es determinante en esta región del mundo para fortalecer también nuestras democracias. Y ha expresado por eso algunas inquietudes y preocupaciones por ataques que ha visto a organismos electorales en diferentes partes de América Latina, la mayoría de ellos sin ningún fundamento y que pueden de alguna forma disminuir su credibilidad de cara a las responsabilidades tan grandes que tienen, que es llevar adelante los procesos electorales en nuestros países. Entonces, doctor, ¿a qué corresponde o cree usted que correspondían estos ataques a los entes electorales? Vamos a ver, en realidad parece, digamos, ser un descontento mayor con los resultados electorales y es algo que en la mentalidad de un grupo o de algunos grupos políticos, sobre todo aquellos que han perdido las elecciones, incapaces de procesar que el resultado electoral haya sido eso. Que la voluntad popular se haya decantado de esa manera, en lugar de procesarlo y asimilarlo, ¿no? Y ver qué corresponde ser como oposición, lo que se hace es trasladar la responsabilidad a los organismos electorales. Son estos los que tuvieron la culpa de que el resultado fuera tal, lo cual en América Latina es realmente improbable, por no decir imposible, porque
En realidad, los organismos electorales lo que hacen es procesar los resultados que se van produciendo en las diferentes mesas de votación, ¿no? Y lo que llega a ser un consolidado nacional es el producto de la transmisión de cientos o miles de puntos de origen de los resultados electorales. En otras palabras, los resultados electorales se producen en las mesas. Lo que hacen los organismos electorales es consolidarlos a nivel nacional y luego proclamar a quien se haya, digamos, constatado como ganadores. Doctor, en esa misma línea, ustedes señalaron en su informe final en las elecciones generales del 2021 que las elecciones fueron íntegras y creíbles, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los hechos o observaciones que lo llevaron a esa conclusión? Bueno, nosotros estuvimos en el Perú no solamente para las elecciones, sino que tuvimos la oportunidad de llevar varias misiones previas, de tal manera que pudimos estar involucrados en el desarrollo del proceso electoral y no solamente en la jornada electoral. Y digamos, como le mencionaba al principio, se trata de grupos de magistrados, funcionarios, gente especializada en materia electoral, y que están, pues, no solamente con las habilidades y los conocimientos derivados de su propia práctica electoral, sino también que se han familiarizado previamente con la legislación y las características del sistema peruano. Cuando nosotros finalmente llegamos a la jornada electoral y constatamos que no hubo irregularidades, digamos, que fueran significativas para declarar otro resultado electoral. En consecuencia, aprobamos lo que habían hecho los organismos electorales y de hecho, el informe no solamente dice que las elecciones fueron legítimas, sino que dice que se han producido avances significativos en un contexto muy, muy complejo. Recordemos que en estas elecciones estábamos lidiando con algo de lo peor de la pandemia. Entonces, no solamente se logró sacar un proceso electoral muy bueno, sino que se sacó un proceso electoral superando circunstancias muy difíciles como los temas de salubridad pública que podrían haber hecho más complicado para el país afrontar el proceso electoral sin causar una situación de crisis sanitaria. Ajá. Asimismo, doctor, recientemente existe un proyecto de ley en donde se solicita el recorte de las autoridades electorales, ¿no? Y que tiene como telón las elecciones generales del 2021. Otro hecho que también se señala es la desconfianza a estos órganos electorales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, a nosotros nos ha sorprendido mucho como Uniore, como CAPEL, en lo personal, digamos, lo que sucedió a las elecciones. Es decir, el hecho de que grupos significativos tuvieran una campaña contra la OMPE, contra el jurado y en particular contra sus jerarcas, llegando incluso a lo que fue digamos, rodear sus casas de habitación, episodios de acoso personal a ellos, porque de lo que conocemos del sistema peruano, y yo en particular he tenido el gusto de poderlos acompañar a ustedes, creo que en casi todo proceso electoral desde el año 2000 al Ajá. menos, en realidad estos jerarcas no son los que producen los resultados electorales. El presidente del jurado es el presidente de un órgano colegiado que toma una serie de decisiones respecto del proceso electoral, pero es uno, es decir, el presidente no es el jurado. El presidente es simplemente quien representa al jurado. Y el jurado, digamos, si bien tiene la labor muy importante de proclamar autoridades, no es tampoco el que suma los resultados de las mesas electorales. Eso pues corresponde a la OMPE, pero el sistema peruano está tan lleno de candados, blindajes, mecanismos de seguridad, que lo que hace la OMPE a nivel nacional es simplemente ofrecer un conglomerado.
el sistema peruano está, digamos, seguro desde las mesas electorales y por lo tanto reclamar al jerarca actual de la OMPE alguna irregularidad que nunca se ha comprobado, eso es absurdo porque en realidad hay que buscarlo en las mesas y no en la Y figura nacional. usted entonces, doctor, que ha estado en varias misiones, como bien lo ha señalado, ¿hay precedentes en la región en las que el Congreso pretenda recortar el mandato de las autoridades electorales? Eh, Ha habido algunos intentos, pero esos intentos no han progresado. En realidad, sí, como le decía, digamos, es un error atribuirle a los jerarcas de los organismos electorales un resultado que en realidad fue la voluntad de la gente. Por muy difícil que le sea a un sector aceptarlo, esa fue la voluntad de la gente. Todavía es menos comprensible que se haga un recorte del mandato, ¿no? Porque no existe ninguna razón para ello, ningún proceso ha demostrado ninguna irregularidad significativa y ustedes allá en el Perú habrán visto cómo ha habido denuncias, investigaciones, procesos y ninguno de ellos ha logrado establecer ninguna evidencia de irregularidades y mucho menos que participaran los jerarcas de los organismos electorales. Para nosotros sería muy grave que se haga un recorte de los mandatos sin que haya ningún sustento, sin que haya además ninguna vía constitucional en el Perú para que esto suceda, puesto que la estructura, la conformación y los plazos de quienes están al frente de los organismos electorales en el Perú están establecidos constitucionalmente. Claro, Y así. además porque Ujú. aunque esta polémica ha seguido después, escuchaba ahora antes de que entráramos con la entrevista, ya ha habido otro proceso electoral, un proceso de elecciones regionales y locales que transcurrió y en el cual pues no ha habido tampoco, y mucho menos que antes, algún tipo de reclamación sólida contra la labor de los organismos A- electorales. O as- sea, ¿verdad Asimismo, que doctor, asimismo, doctor, ustedes en la conferencia de prensa que tuvieron en República Dominicana destacaron la independencia y o autonomía de los organismos electorales como condición esencial para el cumplimiento de su labor? Entonces, este recorte de mandato a las autoridades atentaría contra esa independencia que ustedes tanto han hablado. por supuesto, y vea, eso es determinante en América Latina. En nuestra parte del mundo escogió lo que se llama el modelo latinoamericano de organización electoral, que es precisamente entidades autónomas o independientes que son las que se hacen cargo de los diferentes aspectos del proceso electoral. Ustedes, de hecho, tienen no dos, sino tres organismos electorales. Y dotarlas de autonomía, no solamente en las palabras, sino en la funcionalidad, y respetar esa autonomía y más bien fortalecerla es lo que se aspira para fortalecer la democracia en la región. Debilitar los organismos electorales no es un camino adecuado para fortalecer la democracia ni en América Latina ni en las otras regiones en donde este modelo se ha replicado. Bien, muchísimas gracias, doctora, por haber estado el día de hoy con nosotros y haber aclarado un poco más este tema. Muchas gracias. Con todo gusto, siempre un placer. Bien, nosotros hemos conversado con el doctor José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y cambiando de información, les comentamos que representantes de diversos partidos políticos se presentaron en la Comisión de Constitución del Congreso de la República para exponer sus propuestas sobre la reforma electoral. Veamos. Representantes de los partidos políticos se presentaron en la Comisión de Constitución para exponer sus propuestas sobre la reforma política y coincidieron en el restablecimiento de la bicameralidad y mejoras en la inscripción y afiliación de partidos. Dieter Columbus, de Fuerza Popular, consideró que la bicameralidad refrescaría la representación política. Es momento de que retomemos el camino de la bicameralidad, pero la bicameralidad entendida, señor presidente, no como algunos
señalan que es como una especie de varita mágica, ¿no? En donde solamente aprobar la bicameralidad va a hacer mejores leyes, ¿no? Se tiene que entender que la reforma de la bicameralidad, ¿no?, tiene que ir de la mano con qué cosa, con la mejora de la calidad de representantes. Elmer Arce, del Partido Morado, planteó que quienes participen en cargos partidarios y sean financistas no deben tener condena en primera instancia en delito doloso. Creo que sería bastante sano que los partidos políticos empiecen también a limpiar y que los partidos políticos no terminen siendo cascarones o instrumentos electorales, sino que sean partidos políticos con vida. Fernando Praga, personero legal del Partido Patriótico, propuso por su parte mejorar el proceso de inscripción de partidos y de afiliación de militantes. Implementar el uso de dispositivos biométricos. Entonces consideramos que identificarlo con una huella biométrica, eso aseguraría, digamos, ya las inscripciones de los militantes. Julio Chávez, representante de Acción Popular, destacó, además del retorno a la bicameralidad, la reelección de congresistas. Puede que no sea popular para algunos sectores hablar de reelección, pero si queremos profesionalizar la política, si queremos tener políticos que hagan línea de carrera, que hoy día pueden ser regidores, mañana pueden ser alcaldes, pasado congresistas, y por qué no después aspirar a la máxima magistratura de la República, hay que establecer línea de carrera. También participaron en Mundo del Águila, Acción Popular, y Raúl Castillo, de Juntos por el Perú, quienes coincidieron en las propuestas de sus colegas. Continuamos con más información de coyuntura y electoral aquí en JN Noticias. Y presten mucha atención a la siguiente noticia, porque el ministro de Justicia habilitó una plataforma digital para recibir los aportes de la ciudadanía sobre la reforma política para ser aplicada en las próximas elecciones. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puso a disposición de la ciudadanía una plataforma que permitirá recoger las propuestas, opiniones y aportes sobre la reforma política con miras a los próximos procesos electorales. Así lo anunció el ministro de Justicia, José Tello, durante su intervención en la última conferencia de prensa del gabinete ministerial. Gracias al apoyo de IDEA Internacional y la Unión Europea, vamos a contar con una plataforma ciudadana donde las propuestas de reforma política van a poder ser socializadas para que también las pueda conocer la ciudadanía. Sostuvo además que esta plataforma permitirá optimizar los principios de representatividad, lucha contra la corrupción y transparencia, así como garantizar la gobernabilidad de nuestro país, como pasos previos a la realización de nuevas elecciones generales. La presentación de las propuestas puede hacerse a través del correo electrónico reformapolitica@minjus.gov.pe o el portal www.gov.pe/minjus. Y atención a las organizaciones políticas, porque si usted desea inscribir a su partido político, sepa cuáles son los requisitos en la siguiente nota. Las organizaciones políticas pueden lograr su inscripción si cumplen una serie de requisitos cuyo procedimiento y etapas se han ido simplificando en los últimos años. Lo primero es el acta de fundación con el nombre de la agrupación, su ideario y símbolo. Asimismo, debe entregar el padrón de afiliados equivalente como mínimo al 0.1% del padrón aprobado para la última elección nacional. Toda esta documentación tiene que ser presentada completa y en acto único ante el JNE y luego se inicia el proceso de inscripción propiamente, con la verificación de los documentos en las instituciones y dependencias correspondientes. El ROP reabrirá luego de transcurrir el periodo en que la Ley de Organizaciones Políticas señala que debe permanecer cerrado, que va entre el cierre de inscripciones de candidatos y un mes después de declarado concluido cualquier proceso electoral. Y esta es una muy buena noticia para las mujeres. Presten mucha atención porque ganaron 2 de las 25 gobernaciones, 8 alcaldías provinciales y 94 distritales. A continuación, conozca los datos de representatividad del sector femenino. Veamos. 2 de las 25 regiones de nuestro país serán gobernadas por mujeres en el periodo 2023-2026. Se trata de la región Lima con Rosa Gloria Vázquez Cuadrado, del Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, y la región Moquegua con Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, de Somos Perú.
tal como lo informa el perfil número 13 del Jurado Nacional de Elecciones. A este resultado también se suman 8 alcaldesas provinciales y 94 distritales, quienes lograron la victoria en las recientes elecciones regionales y municipales 2022. Es importante mencionar que gracias a la norma sobre paridad en las listas, hay un aumento significativo de las mujeres en los cargos de vicegobernadora regional, un total de 23 ciudadanas. En relación con las alcaldesas provinciales, 8 provincias cuentan con una alcaldesa provincial en las regiones de La Libertad, Lambayeque, Ucayali, Cusco, Ancash, San Martín y Piura. El estudio resalta que, aunque la mayor parte de las autoridades electas para la alcaldía provincial procedía de movimientos regionales, la mayoría de mujeres elegidas para este cargo provienen de partidos políticos. Y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral para el proceso de elecciones municipales complementarias 2023. Y bien, precisamente ahí vemos en pantalla la convocatoria se realizó el pasado 4 de enero, hace 2 días. El 7 de enero se cerró el padrón electoral. El 16 es la fecha para el envío de la lista del padrón inicial por parte de RENIEC al Jurado Nacional de Elecciones. En tanto, el 26 de febrero se prevé la realización de las internas con participación de los organismos electorales. El 1 de marzo es la fecha del envío del padrón electoral preliminar por parte del RENIEC al Jurado Nacional de Elecciones. Aquí quisiera hacer énfasis y recordar que un año antes es que se cierra el padrón, por eso son las fechas de dicho cronograma. Además, la instalación de los jurados electorales especiales. El 10 de marzo es la fecha límite para la aprobación del padrón por parte del JN. En tanto, el 14, la fecha límite para la presentación de las listas de candidatos ante los jurados electorales especiales. El 23 de abril será la fecha para el sorteo de miembros de mesa, titulares y suplentes. El 3 de mayo, fecha límite para las renuncias y retiros de listas de candidatos y para la publicación de las listas admitidas, así que presten mucha atención a este cronograma. Continuamos con el 2 de junio, es la fecha límite para las exclusiones y finalmente el 2 de julio, fecha del día de la elección. Bien, ese es el cronograma que vemos ahí del Jurado Nacional de Elecciones. Se tienen que respetar esas fechas para que exista un buen cumplimiento del proceso electoral. Y bueno, continuando con ello, hay que recordar que son 12 distritos, sí, ahí continuamos en pantalla, 12 distritos que tendrán elecciones complementarias, como bien lo señalé al inicio, y son Canís, Recta, Lari, Chimbán, Pión, Ninabamba, Huamantanga, Aco, Chinchihuasi, Mantea, Salcabamba, Aparicio, Pomares. Esos son los 12 distritos que participarán en estas elecciones complementarias. Cambiando de información, ahora le anunciamos que 96 municipales provinciales y 81 distritales han sido sancionadas en el 2022 por incumplir con las normas a favor de las personas con discapacidad. Veamos la nota. Un total de 96 municipalidades provinciales y 81 distritales, además de otras entidades públicas, fueron sancionadas en el 2022 por incumplir la ley de las personas con discapacidad, informó Víctor Hugo Vargas, titular de la Dirección de Fiscalización del CONADIS. Vargas precisó que las multas impuestas en el 2022 a las diversas instituciones públicas del país ascienden aproximadamente a 7 millones de soles. Por otro lado, la infracción en las que incurren generalmente los municipios provinciales y distritales es el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad y la accesibilidad a los espacios físicos, cuya multa llega entre 12 UIT a 15 UIT. En Lima, los municipios que menos cumplen con las normas son Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, Comas, Puente Piedra y Caraballo. Esta es una
una noticia lamentable porque los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro rompen barreras de seguridad e irrumpen en el Congreso de Brasil, asimismo el Palacio Presidencial. Veamos. Simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro lograron vencer este domingo las barreras de seguridad establecidas por las Fuerzas Armadas de Brasil y llegaron al edificio del Congreso, el Palacio Presidencial y la sede de la Corte Suprema. En los 3 principales edificios gubernamentales han sido despejados de manifestantes, informó la policía en la noche del domingo. Al menos 400 personas han sido arrestadas, indicó Ibanez Rocha, gobernador del Distrito Federal de Brasil. Horas antes, Lula da Silva, en conferencia de prensa desde Araraguara, Sao Paulo, calificó de bárbaros los hechos ocurridos en Brasilia y calificó de fascistas a los manifestantes a favor de Bolsonaro, que irrumpieron en los edificios gubernamentales. Gracias por habernos acompañado aquí en JN Noticias, y ahora que estamos en el mes veraniego, lo dejamos con imágenes de la playa, Los Órganos en Piura.